Cualquiera que se queda atrás en su lucha por la luz sufre daño. Ya se ha hablado varias veces. Los tejedores de los hilos del destino del ser humano conducen desde los niveles más sutiles los hilos revitalizantes llenas de fuerza que, bajo la justicia de Dios, que todo lo guarda, ahora a través de las manos de los alfares, ingresan a la experiencia humana de manera fortalecida. El evento material es la última manifestación de todos los eventos más sutiles que siempre preceden a todo lo que sucede en este mundo. La gente todavía no entiende que lo que les llega es, en última instancia, el resultado de entretejer todos sus propios deseos irradiados. La radiación antes mencionada, acercándose en su vibración más sutil, siempre puede cambiar incluso antes de su propia compartación, dirigiendo seriamente toda la voluntad humana para mejor. Algo como esto se puede hacer en los hilos si su radiación se encuentra solo por encima de su propia materia gruesa. Sin embargo, si la acción alcanza el plano material, no puede ser cambiada por las fuerzas humanas, porque se asemeja a una fuerza poderosa que viaja sobre una pista, es decir, una fuerza que se acerca a la persona sin demora, llevando en sí mismo el resultado del evento terminado destinado a él. Esta manifestación acabada en el denso mundo terrenal debe ser entonces aceptado por el hombre como el justo resultado de la unión de todas las radiaciones más finas hasta este momento que se acercan constantemente a él como el movimiento imparable de una máquina de tejer. El tipo y la esencia de la experiencia en el momento de su manifestación en el efecto material no pueden detenerse ni revestirse de ninguna manera. Tiene que manifestarse de alguna manera y descargarse, independientemente de lo que traiga a una persona. Entonces ya es demasiado tarde para cualquier cambio. Si la experiencia llega a la persona y el acontecimiento se desarrolla tal como fue tejido sin posibilidad de influencia ulterior. Para los alfares, en realidad es sólo una necesaria recuperación de las radiaciones tejidas por ellos en el trabajo ya completado de los eventos materiales. En medio de las cosas, ellos mismos no tienen la tentación de observar lo que trae, porque su trabajo ya está hecho en ese momento. La huella en la materia es una manifestación de todo lo que vino antes. Para estos sabios tejedores, es similar a una persona que camina sobre un manto de nieve haciendo huellas con su andar. La presión de su actividad trae al mundo humano una huella de huellas establecidas con precisión que en la más alta sabiduría han de entrar en este mundo para devolver al hombre algo de su viaje anterior a través de la obra posterior de la creación. Aunque a menudo es tan importante para el hombre terrenal en su fuerza y dramatismo con los que afecta su viaje terrenal posterior, es percibido por estos tejedores de radiación sólo como una manifestación inercial de algo que incluso antes de que ellos mismos en el plano de la radiación desearán en su vitalidad. Representan el más admirable significado supremo del término artista en la obra de la creación. Es posible llamarlos artistas porque el concepto de arte en su verdadero sentido es algo que, a través del tejido de hilos en la obra de la creación, es conducido al cumplimiento magistral de la voluntad de Dios. Por supuesto,
Esto también se aplica a la creación humana, porque el pináculo del trabajo humano debe ser la belleza, y la verdadera belleza es siempre parte de la armonía general de la obra de la creación, que, en otras palabras, podemos llamar también la manifestación de la voluntad de Dios en la creación. Los tejedores de los hilos del destino humano son, de hecho, trabajadores superamente magistrales en esta dirección, y uno puede confiar en su resultado en el sentido de que no ha recibido nada más que un cumplimiento perfectamente justo. Esto es cierto en el caso de todos los eventos que conciernan a las especies esenciales. Esto incluye todo lo que es coformado por el tejido esencial, como lo que pertenece a los eventos naturales, por ejemplo, manifestaciones de los elementos, manifestaciones de enfermedades o, por el contrario, curaciones. También todo lo que está conectado con las criaturas de la naturaleza, es decir, con plantas y animales y muchas otras criaturas que la gente aún no conoce bien, porque todo lo que es inconscientemente esencial también pertenece ahí. De modo que todas son manifestaciones de este tipo esencial que está en estrecha relación con la radiación tejida que de alguna manera se relaciona con el destino del hombre terrenal. Toca al mundo humano en todo momento y, sin embargo, este trabajo en todos los alfares que trabajan es muy poco conocido por la gente aquí en la tierra. La gente no ve esto como una obra sabia en la que los alfares actúan como servidores de la sabiduría justa de Dios. Aunque deberían ser respetados por la gente en una comprensión más profunda de su trabajo, hoy no vemos por ningún lado que este valioso tejido de fatídicos hilos sea debidamente aceptado y suficientemente apreciado por la gente. La gente debería ser muy agradecida por todo esto. Después de todo, a través de todo esto, el espíritu humano, en el entendimiento correcto, solo puede desatarse cada momento de los hilos de su dirección pasada, puede aprender mucho por sí mismo y usarlo para hacer un gran progreso hacia la luz. Por lo tanto, las personas deben aprender a agradecer en silencio a todos los tejedores, ya sea las vanes o nornas o alfares, como ayudantes que les permiten madurar y así acercarse cada día más a su hogar espiritual. Las tejedores de los hilos del destino son fieles ayudantes del espíritu humano en su viaje por la creación posterior, acompañándolo hasta el límite más alto de esta parte de la obra de la creación posterior. En sus manos los rayos de los matices más delicados se entrelazan y los conectan, los tejen y los conducen a los destinos humanos exactamente de la misma manera que un día puede convertirse en el camino de la vida terrenal no solo de una, sino a menudo de muchas personas al mismo tiempo de una vez. A menudo los hilos que afectan a la población de toda la tierra se tejen con el mayor cuidado, cuando en la manifestación de un solo evento traen simultáneamente eventos de tipo puramente personal a millones de personas al mismo tiempo. Y, sin embargo, incluso entonces, siempre contiene para cada individuo exactamente la justicia que se supone que debe experimentar en él. Sin embargo, las personas no lo reconocen, a pesar de que todavía funciona a su alrededor en la proximidad más cercana. Da forma a los acontecimientos de continentes, países, naciones enteras y, al mismo tiempo, entra en la vecindad de personas individuales exactamente como lo prepararon por su voluntad anterior.
Entonces, dejen los eventos más grandes y al mismo tiempo los más pequeños que se manifiestan todos los días en la vida aquí, que es impulsada por la fuerza de la luz hacia su mayor desarrollo. Ni hay jamás una detención o holgura en ello que permitirá otra cosa que la guía constante y paciente de todos los hilos del destino de cada criatura. Solo pensemos correctamente. Todos los días estamos inmersos en ello, por ejemplo, en el trabajo de los elementos que solíamos llamar tiempo. Aunque no hace mucho la gente de esa época llamaba a esta acción en los elementos sobre nuestras cabezas una manifestación de la voluntad de Dios, hoy en la racionalidad y la ciencia de las personas se le llama una designación social inanimada como los fenómenos atmosféricos. Fenómenos atmosféricos o tiempo son conceptos sin vida. Son formas muertas formadas por el pensamiento de hombres racionales. Sería correcto si la gente lo llamara el trabajo de los siervos de Dios, o incluso algo más, por ejemplo, creación de medios de subsistencia. Aunque la mayoría de la gente hoy en día no ve en él nada más que manifestaciones físicas, sin embargo, aquel que está vivo en su espíritu y quiere tratar más seriamente con todas las conexiones, puede ver en ello muchos fenómenos que conducen a las personas individuales en sus fatídicos hilos. Incluso el tejido de los elementos en el clima o la luz del sol de Apolo, la fuerza de la radiación del disco de la luna y la posición de las estrellas en el cielo, todo esto interviene a través de hilos en los acontecimientos de las personas. Podemos observar aquí cómo bajo todas las circunstancias, los destinos de las personas pueden estar conectados externamente en una experiencia similar de un evento, pero aún así, al final, trae algo completamente diferente para cada persona individual. Para una contiene una bendición, para el otro, por el contrario, ruina y destrucción. Los mismos eventos externos que se aplican a todos traen dolor a algunos, alegría a otros. Sin embargo, al mismo tiempo, todos deben reconocer correctamente en él solo la liberación interior y la elevación de sí mismos, porque si lo reconocen en él la voluntad de Dios y la aceptan como pura ecuanimidad interior, entonces se les permite maturar y progresar más en todo esto, a diferencia de aquellos que, con su sintonía incorrecta, solo se enredan más en otros hilos que surgen de su mala voluntad. Lo mismo ocurre con las enfermedades y todos los demás eventos que afectan la vida de las personas de diversas maneras. La gente no lo ve, aunque está aquí. Pero eso siempre necesitan que alguien se lo explique y se lo muestre delante de sus propios ojos. Pero todavía no hay tiempo para que las personas reciban a este vidente entre ellos que les mostrará pacientemente cómo sus propios escenarios configuran sus caminos posteriores, que luego deben conducir necesariamente a través de todas las experiencias que se les presenten. No hay un instructor del mundo muy necesario aquí para mostrarle a la gente una y otra vez cuán maravillosamente conectado está todo y cómo trasciende las vidas individuales para incluir lugares en el otro mundo desde donde la gente vuelve a la tierra otra vez, dejando de lado aquí lo que no se pudo experimentar en otra parte que no sea experimentado este o aquel evento en el cuerpo material denso. Es el efecto adverso más severo que la humanidad en su conjunto ha recibido ahora, porque durante milenios la gente ha recibido valiosos ayudantes y emisarios de la luz en su viaje,
quienes les explicaron mucho de lo que ellos mismos no veían para que se hiciera más comprensible para el paulatino hallazgo humano del camino hacia la luz. Pero debido a que estos ayudantes y mensajeros nunca han sido suficientemente escuchados por los hombres, en este mismo momento de mayor necesidad de la raza humana, no hay mensajero de la luz que pueda explicar todo fácilmente y también dar conexiones sobre la vida que se les escapa entre los dedos de las personas. Aquí solo hay estudiantes del instructor del mundo, pero incluso la mayoría de ellos están dormidos. Sin embargo, todo lo necesario para salvar a muchos ya está contenido en su integridad básica en el mensaje de la verdad traído desde las alturas del Grial. En este mensaje, todo lo necesario para la ascensión de las personas se describe en una descripción general básica. Sin embargo, muchas personas, aún con este mensaje del Grial en la mano, no quieren ver las cosas como realmente son, aunque podrían verlas y deberían verlas en la urgencia de los tiempos. Deberían estar más vivos en su percepción de los eventos que tienen lugar en el taller creativo esencial que los rodea. Sin embargo, esto todavía no está sucediendo. Por eso todo es tan difícil para todos en muchos temas, aunque podría ser mucho más fácil de lo que es hoy. Pero volvamos a los eventos mencionados que traen a una persona sus propios hilos fatídicos. La manifestación de los hilos del destino en el mundo material en la Tierra es siempre solo un resultado necesario de la gran ley del movimiento, que también podemos llamar la fuerza impulsora de desenrollamiento de los hilos del destino bajo el efecto de las otras leyes de la creación. Si bien esto causa dolor interior y la compasión de las personas circunstantes, todo es consecuencia necesaria de la previa siempre de la voluntad espiritual de una persona que tiempo antes se aportó mal con su voluntad y así se tejieron hilos de ésta que no pueden alejarse de él de otra manera que no sea por su propio regreso experimentando. A menudo es realmente difícil ver cómo las nornas o vanes recogen incluso la cosa más pequeña a la que las personas hoy en día no le dan ningún significado y tejen de inmediato en una corriente de radiación que se conecta y se convierte en parte del viaje posterior del espíritu humano en la obra posterior de la creación. Puede ser una palabra, una acción o incluso una actitud indiferente en los pensamientos hacia algo que sucede alrededor de una persona. Siempre se manifestará necesariamente un estado de tibieza interior o falta de conciencia en la sensación si las personas no son capaces de mostrar un acercamiento interiormente perspectivo, maduro, a algún acontecimiento externo en su lugar, donde se encuentran guiados por los hilos del destino, también por su propia voluntad y por su propia obra. De pie donde están, pueden comenzar inmediatamente su ascenso más alto si realmente quieren. La ascensión consiste ante todo en poner la voluntad interior. Si este entorno es cálido y animado, muchas cosas nuevas ciertamente comenzarán a suceder en la vida de una persona. Muchas experiencias vendrán gradualmente a su camino y si las reconocen correctamente y las utilizan como oportunidades para aprender sobre el gran conjunto de la obra de la creación, inmediatamente caminarán más libre, aunque las condiciones externas no cambien inmediatamente como le gustaría. Pero poco a poco llegará, ciertamente, tiene que llegar, si el espíritu va por la vida con los ojos abiertos y lleva en sí la voluntad de saber
cómo debe manifestarse la verdadera armonía vivida por la actitud noble de una persona hacia los demás. De todas las experiencias, las personas pueden sacar una actitud interna hacia otras personas y otras criaturas. Al fin y al cabo, para esto están en esta tierra nada más, por mucho que crean que están aquí para esas cosas secundarias que consideran importantes para el tiempo de su existencia en la tierra. Al buscar su felicidad principalmente en los placeres mundanos y en las cosas externas, se están alejando de su verdadera razón para venir a la tierra. Se están alejando de la comprensión de su verdadero camino, que se supone que conduce al refinamiento de su espíritu humano, tanto que este último ya no necesitará regresar a la tierra para posponer aún más los errores anteriores y la culpa debido a la falta de vigilancia de la experiencia emocional interna en la vida. Por eso, otras experiencias se interponen en su camino y con su peso y dolor hacen que ellos y otros sean descarados por las manifestaciones de los acontecimientos que les llegan y en su estrecho entendimiento no parecen llevar ni una fracción de la gracia de Dios en las manifestaciones realizadas sobre las personas cuando les sobreviene una experiencia de regreso difícil. Aunque luego aparece como difícil, doloroso y terrible, siempre es sólo el cumplimiento por las manos de los tejedores de los fatídicos hilos del hombre. Pero ellos mismos no tienen la menor parte de satisfacción en ello, aunque ciertamente podrían decir que en muchos casos un hombre lo debe a lo que antes causó a sus semejantes. Los nobles tejedores del ser, tanto los vanes, nornas, como los alfares, siempre están por encima de él en todas las circunstancias y tejen solo lo que se les da para tejer en la interacción de los hilos bajo la fuerza de la justicia de la voluntad de Dios. Ojalá algún día la gente aprenda a observar correctamente en todo esto y también encuentren la justicia de Dios, que es inseparable del amor de Dios. Si la gente comienza a investigar esto correctamente, rápidamente aprenderá que los efectos de las leyes de Dios nunca pueden ser removidos de su curso, lo cual es muy similar a las leyes físicas y químicas que la gente conoce muy bien. No hay diferencia en ninguna parte en este gran tejido de leyes. Solo las personas intentaron sacar su propia voluntad y nombrarlo de acuerdo con sus ideas. Creen que en el nivel más fino de sus impulsos interiores, estas leyes no están involucradas y, por lo tanto, estas mismas leyes de la creación no se aplican a su voluntad humana. Sin embargo, la realidad es completamente diferente y mucho más sencilla, por lo que es difícil de comprender en la percepción humana actual. Todo está sujeto a las leyes de la creación que funcionan en todos los planos de los mundos. La voluntad humana está entregada a estas leyes tanto como todo lo que vemos en las manifestaciones físicas y químicas burdas externas de la materia. Es que todo es más suave e interno en su comienzo. También más vivo si hablamos de la posibilidad de cambio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. A través de la determinación de su voluntad interior, las personas intervienen en ella y actúan en ella como una influencia permanentemente viva que puede cambiar todo lo que existe. Al final, sin embargo,
viene entretejido en los hilos del destino del hombre, al igual que todo lo que se nos permite observar a nuestro alrededor en el mundo de la materia. Conectarse con los hilos de la radiación de la propia voluntad es un proceso inseparable del hombre que se cumple constantemente en todas partes en la creación. Todo se teje en niveles que la mente terrenal no percibe, y esta es también la razón por la que muchas personas tratan de negarlo en perjuicio propio y muchas veces a lo largo de su vida. Este mundo no está separado, sino que está más conectado con los niveles del otro mundo de lo que la gente cree. En ellos también se forman lugares de los hilos que están esperando para vivir del alma que llegue ahí, o para que en la gracia se teja algo de ella para ser experimentada ya aquí en el ser terreno del hombre. La radiación de las fibras se extiende a través de las esferas y en su vivacidad aún permite que, iluminando el interior del hombre, gran parte de su pasado puede convertirse en una expresión simbólica para revivir. Da vueltas durante mucho tiempo y todo el tiempo permite al hombre cambiar gran parte de ella a una luz mejor y más clara, haciéndose más perceptivo en su camino hacia aquellas cosas que las que hasta ahora se ha burlado, llamándolas enfermedades suavizadas que no son aptas para este mundo. Sin embargo, estos ablandecimientos y debilidades que se ven en sus ojos son en realidad manifestaciones tan valiosas de su interior emocional que a menudo desea mostrar bondad y compasión a otras personas. Puede que lo niegue toda su vida y se burle de su carácter de todos los que lo toman en serio, pero entonces no debe sorprenderse cuando repentinamente irrumpe en él para hablarle de una manera que sacude toda la superficialidad y el aburrimiento anterior. Luego finalmente pasa a su propia materia gruesa, formada también para él, de modo que se manifiesta como un evento que ya no puede ser rechazado o tal vez negado, porque él es una realidad en el plano material grueso en la vida de una persona. Uno no puede huir o esconderse de ello. La experiencia vendrá en todos los aspectos. Sin embargo, la gente no admite que esto siempre está precedido por eventos de un tipo más sutil. Sin embargo, esto sucede constantemente y con una consistencia increíble, ante lo cual la mente humana debe permanecer en pie, porque no ve todo lo más sutil que es primero en torno a una persona como preparación de hilos para su manifestación en hechos materiales. Es, por lo tanto, para las manos de los tejedores la conclusión completa de todas las radiaciones entrelazadas que esperan al hombre en el mundo material terrenal en forma de una experiencia cercana. El tiempo en el que el espíritu humano podría haber cambiado algo de sí en el último momento ya se acota en ese momento y su propia radiación se convierte en realidad material para descargarse en una manifestación imparable en torno a las personas y en la persona. Una vez que estas manifestaciones de radiación tejida se derraman en una manifestación material, no se pueden detener fácilmente ahí o a las manos cambiar su manifestación. Las fuerzas que podrían afectar el impacto de la radiación tejida en una persona tendrían que provenir de los niveles más altos de la obra de la creación, como un comando del grial, o aún más alto de lo divino, cuya fuerza de cumplimiento está por encima de todo. Solo una conexión directa con la luz que viene de las alturas del grial podría quizás en el último momento traer protección contra el efecto del retorno de todos los errores humanos pasados.
Pero la conexión con el Grial está completamente ausente de la gente del mundo de hoy. No hay suficiente unión pura y ferviente para proteger al hombre en su singular resplandor viviente de la cercanía de Dios, de todos sus hilos que regresan y que ahora deben regresar a Él. Mucho se desaprovechó en ello. Muchos momentos que pudieran haber tenido el valor de esa suprema unión salvífica del Espíritu con la luz han sido convertidos a bajo precio por los hombres en receptividad solo para valores superficiales contenidos y consumidos en vanos momentos de entretenimiento terrenales que dañan el espíritu y el cuerpo. Pero no debe tomarse como una advertencia porque tal cosa ha dejado de tener un efecto de despertar en los oídos humanos. Solo debe ser una descripción fática de los eventos que vendrán ahora, porque en los efectos de las leyes de la creación deben llegar a la mayoría parte de las personas en la tierra. La gente conoce el dicho, él llegaría tarde a la persecución. Y este proverbio capta fielmente el gran acontecimiento de la manifestación fluido de los hilos tejidos al principio solo en la parte invisible de la creación, en la que al principio todo lo necesario para que el hombre viviera en su viaje por la vida se reunió en niveles de materia más finos. Nada viene por sí mismo. Después de todo, estas son también las palabras de sabios de épocas anteriores, quienes observaron con razón que nada de la acción humana en la creación se pierde, sino que siempre regresa al hombre al final en un tipo de experiencia precisamente establecido. La ignorancia en esto es sólo la ignorancia del espíritu humano, que fácilmente puede percibir todo esto en una corazonada, si quiere percibirlo. La ignorancia o el rechazo de este tipo de receptividad puede llamarse desde el punto de vista espiritual del ser humano la ignorancia del interior. Esos conocidos molinos de Dios realmente trabajan en cada espíritu humano. Que los humanos no hayamos adormecido en nuestra sensibilidad a todo lo más sutil nos cueste mucho, porque necesariamente de la cosecha de frutos que surgen del andar a tientas en el despertar del espíritu. Pero las personas también saben esto y son conscientes del hecho de que el descuido terrenal, es decir, la falta de atención a algo, abre inmediatamente el curso de los acontecimientos que luego se desarrollan independientemente de la voluntad de una persona. Después de todo, también se aplica a eventos puramente materiales, como la atención y la vigilancia durante cualquier trabajo material, por ejemplo, al conducir un automóvil o cualquier otra máquina. Un momento de falta de atención es a menudo la razón del comienzo del despliegue de las consecuencias necesarias que inmediatamente fluyen dentro de los caminos de hierro de las leyes de la creación o también las leyes de la física, como la gente todavía se refiere a ella a su manera hoy. Sin embargo, todo esto es el resultado de tejer en primer lugar los finos hilos que preceden a todo lo que rodea a una persona. Así que hasta ese momento de desatención es parte de los hilos tejidos. La gente simplemente no quiere verlo porque se niegan a inscribirse por su propia complicidad en su destino. Por lo tanto, a menudo se plantean preguntas sobre cómo es que alguien estaba en tal o cual lugar en un momento dado, o cómo es posible que una persona escape exactamente al mismo evento con más facilidad, mientras que la otra resulta gravemente golpeado y, por lo tanto, corre el riesgo de sufrir daños de salud o tal vez incluso durante su vida posterior aquí en la tierra.
Pero todo evento siempre está precedido por muchos tejidos de hilos que nunca contienen ni un ápice de casualidad, como a la gente le gustaría verlo. No hay coincidencias malas o buenas en la existencia humana. Son solo los efectos que regresan de los deseos pasados. Hay un solo gran tejido de todos los hilos que penetran en el destino humano y, entre otras cosas, como resultado, entran en el desenvolvimiento de la vida terrena del hombre. Entre otras cosas, porque además de hilos tejidos para acontecimientos del mundo terrenal, también existen otros hilos más sutiles, esenciales y, sobre todo, para el desarrollo espiritual del hombre. No hay nada unilateral en la obra de la creación. Aunque las personas terrenales ven su existencia en su éxito e infelicidad generalmente solo de acuerdo con los eventos que les suceden en el plano material denso, también hay muchos hilos y eventos relacionados con los niveles más sutiles que en realidad son para el espíritu humano en su desarrollo del camino hacia la luz, a menudo muchas veces más importantes y significativos que los mismos eventos terrenales. También es necesario comprender que ahí donde los hilos de la experiencia requieren la participación de personas en lugar de lo esencial, ahí una cantidad más importante entra en cumplimiento, el libre albedrío de las personas. Y esto es a menudo una gran dificultad, porque el cumplimiento de los hilos de los alfares consiste en unir a las personas, pero ya no puede influir en cómo las personas usan esta gran oportunidad de reunirse aquí en la tierra, ya sea por un tiempo más largo o incluso solo por un tiempo de corta duración. Esto siempre permanece en manos de su sintonía existente. Se juntan para experimentar y vivir también muchos hilos del pasado, pero muchas veces con su actitud presente que no es pura, noble y de lucha por valores superiores, solo provocan que se establecen nuevos hilos que volverán a tener que desatado. Solo si al menos uno de los participantes en su progreso interno perdona todo lo que sucedió en la experiencia y que estaba necesariamente entretejido en los hilos del destino de todos los participantes, entonces gran parte podría liberarse y los hilos podrían en gran medida o quizás incluso caer completamente. Es por eso que el perdón es un acto tan importante entre las personas en la tierra. Sin embargo, este perdón debe ser experimentando plenamente en todos los contextos para que ni una sombra de ira o amargura permanezca en los hilos. Solo en esto radica la liberación para los espíritus humanos que se juntan y en su tiempo compartido provocan en sus almas dolores y heridas que los marcarán por mucho tiempo. Los hilos anteriores lo unieron en una guía recta, pero solo depende de ellos si usaran esta unión para una bendición o simplemente para establecer nuevos hilos onerosos del destino. Hay tanto que arreglar entre las personas y sin embargo muchos por ignorancia o conveniencia no quieren cambiar nada al respecto. Pero muy pronto todos los hilos que llevan todos los destinos de los hombres serán entregados a un movimiento que traerá una aceleración exigiendo una fuerte decisión a la luz. En otro caso, el espíritu que continúa en su sueño será llevado por las fuerzas de la creación más lejos a lugares de donde ya no es posible recuperarse para corregir todos los errores y así desechar todos los hilos que atan al espíritu a esta obra posterior de la creación. Tal espíritu ya no podrá obtener por sí mismo las fuerzas que le permitirán equilibrar y retribuir todo para poder ascender a la morada espiritual como ya debería haber sido si hubiera seguido las
etapas de desarrollo correctas de su vida. La radiación básica que ahora sigue las manos de los vanes o nornas y posteriormente continúa tejiendo de los alfares se divide en dos direcciones. Son el estado de alerta del espíritu y la pereza del espíritu. La capacidad de unir el rayo del despertar espiritual ahora funciona de manera completamente diferente para tejer todos los hilos que regresan a las personas y agrega una parte del rayo liberador. Por el contrario, la pereza espiritual une a todo el hilo del efecto pesado de todos los demás eventos que regresan. La gente solo necesita pensar más en ello, entonces comprenderán de inmediato cómo el llamado juicio de Dios afectará a la tierra y sobre todo al espíritu humano que reside en esta tierra. Todo está ahora dividido para el tejido de los tejedores por el golpe de la espada del juez. Por un lado, dejará en los hilos como luz auxiliar todo luz para aquellas personas que están vivas interiormente y despiertas en el espíritu. Y junto a eso rueda una radiación que se suma a la experiencia donde quiera que el juez ve un sueño espiritual permanente, es decir, pereza para toda la sensación interior del hombre. Si lo siguen correctamente, pronto verán cómo empieza a entrar cada vez con más fuerza en la vida de todas las personas en la tierra. Sin embargo, para que una persona pueda percibirlo y reconocerlo correctamente, necesita tener un cierto grado de receptividad interior para estos eventos que ya ha sido revivido en sí mismo. Esto nuevamente está relacionado con el estado de alerta espiritual. Entonces, la persona perezosas y dormidas internamente no verán nada de esto, incluso si está cerca de ellos. Esto ya consiste en la clasificación de aquellas personas que eventualmente tendrán una nueva vida en esta tierra preparada por Dios. La guía para esto es la vitalidad espiritual interior y el estado de alerta en la sensación. Todo lo demás ya se está ejecutando en caminos que son guiadas por fuerzas muchas veces superiores a las que se encuentran en las habilidades humanas. Por lo tanto, vuélvese internamente vivo y correctos observadores en este día y tiempo. Automáticamente le traerá calma y paz donde otras personas se verían atrapadas por la incertidumbre, el miedo y el pavor. Como resultado, sin embargo, para aquellos que son vistos por Dios como vivos y, por lo tanto, sus queridos huéspedes en su obra de creación, solo se acerca la liberación y la ayuda en todos los eventos venideros. Tal es el tejido sabio en los hilos que ahora tocan a cada una de las personas. Si una persona despierta en su interior, en su espíritu, entonces en ese momento tiene caminos trazados para él que lo conducirán seguro hacia la luz. Sin embargo, si pierde el tiempo señalado para esto, su espíritu ciertamente sufrirá daños. Entonces, que se haga un llamado solemne a todas las personas. Despertad todos los que queréis ser salvos, despertad ya dentro de vosotros mismos.